Hola amigos y amigas. En esta ocasión les traigo un tema acerca de la fuente de investigación histórica, pero antes hablaremos o definiremos de forma general la historia. Es decir, la historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, asimismo la que nos lleva al pasado y nos percibe el futuro, siendo una narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. La historia no puede estudiar los hechos que ocurrieron en el pasado, en un laboratorio, y tampoco podemos simular las circunstancias en las cuales se dieron acontecimientos de la humanidad. Es imposible traer al presente los viajes de Colón, o la Revolución Francesa, o la forma en que vivieron los mayas. Por eso, ¿cómo podemos saber qué ocurrió en el pasado? ¿O cómo podemos comprender los procesos que se dieron a lo largo de la historia? Pues evidentemente con datos. Si los historiadores necesitan datos, información o conocimientos para poder estudiar el pasado y comprender el presente, ¿de dónde se obtienen todos esos datos y la información que les permitirá hacer esos estudios? Pues nada más y nada menos que la fuente de investigación histórica. Como fuente histórica se nombra todo tipo de registro cuyo estudio permite elaborar conocimientos sobre la historia. Citar con minuciosidad las fuentes es imprescindible. Ellas cumplen la función de las pruebas de un proceso judicial. Si la argumentación histórica necesita extraer conclusiones sobre la base del análisis de las fuentes, estas son las tesis que prueba el historiador. La historia nos manda a hacernos dos preguntas. ¿En base a qué información analizamos o estudiamos el pasado? ¿De dónde y cómo se obtiene la información que utiliza la historia para desarrollar su tarea científica? El pasado ya no existe, pero nos ha dejado una serie de pruebas de todo aquello que ocurrió. El hombre ha dejado infinidad de evidencias que nos permiten entender el pasado. Esas evidencias que pueden ser desde vestidos, construcciones, un libro, fotografía, una pintura, un templo o un instrumento, incluso una canción, un idioma, una danza, un cuento, una espada, piezas de cerámica o una tradición y muchísimas más cosas que el hombre ha dejado como prueba de su existencia. Entonces, ¿en base a qué información la historia estudia el pasado? La historia para su estudio hace uso de las fuentes. Las fuentes de investigación histórica. Es toda prueba o testimonio que ha sido dejado, producido o fabricado por el ser humano durante su desarrollo, que consiste en restos, huellas, herramientas, objetos, elementos materiales e inmateriales, que sirven para investigar y reconstruir la vida del hombre y de los pueblos. Estas fuentes las podemos dividir o clasificar en dos fuentes, directas y fuentes indirectas. Pero hablando de una forma general, nos adjuntaremos en ellas dos, pudiendo hacer mención de dos tipos de fuentes o los tipos de fuentes de manera más específica, como los escritos, materiales, monumentales o orales o tradicionales, antroposomáticas o audiovisuales. Pero estas dos nos englobarizaremos en estas dos, que son en las fuentes directas y fuentes indirectas. Que las fuentes directas son o comprenden aquellos elementos originales elaborados con el fin de proporcionarnos información acerca de hechos relevantes vividos por un grupo humano, que las podemos distinguir en las crónicas, en los documentos, en las inscripciones, los códigos, los petroglifos, las pinturas o los geoglíficos, que también tenemos las fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son aquellas que sin tener la finalidad de proporcionar información son útiles para comprender algunas características de los pueblos que se estudian, teniendo en cuenta los edificios y sus restos, los utensilios, los restos fósiles, armas y herramientas. Pero las fuentes de investigación son indispensables para poder describir una historia. Pero la historia no se basa solo de fuentes, sino que también tiene en su auxilio ciencias. Las ciencias auxiliares de la historia, que éstas le permiten, o en la actualidad, con los adelantos científicos y tecnológicos, la historia se auxilia de muchas ciencias para lograr el estudio del pasado, teniendo en cuenta la arqueología, la paleografía, la epigrafía, antropología, la heráldica, la cronología, la geografía, la lingüística. Cada una de ellas tiene su función para poder llevar a cabo una investigación dentro de la historia, describiendo cada una de ellas como la arqueología, que es un tipo de fuente primaria porque analiza los restos dejados por el hombre en otras épocas. La epigrafía, que es una fuente primaria, es una ciencia que interpreta las inscripciones. También tenemos la paleografía. La paleografía
Fuente primaria, arte de leer escrituras y signos de libros y documentos antiguos. También tenemos la antropología, que es una fuente primaria y secundaria, que estudia el hombre desde diferentes puntos de vista y apoya con el método comparativo, teniendo en cuenta también la heráldica, que es una fuente primaria, estudio de dos tipos de emblemas y escudos que diferencian a una sociedad de otra. Tenemos también la cronología, fuente primaria y secundaria, que describe el tiempo en que se dieron las cosas. Y también tenemos la geografía, fuente primaria y secundaria, que nos permite conocer las características de los lugares donde se han asentado las diferentes sociedades. Y la lingüística, una fuente primaria y secundaria, que es la ciencia que estudia todas las lenguas de todos los pueblos. Y llegando a una conclusión, que el trabajo conjunto entre las fuentes históricas y las ciencias auxiliares que enriquece y profundiza nuestra comprensión del pasado, asegurando que la historia no sea solo acumulación de datos, sino una interpretación fundamentada, precisa y multidimensional de los eventos que han dado forma a la humanidad. Pues bueno amigos, esto ha sido todo